Arrancamos el quinto episodio de Sinergia Agro, el podcast de LAR Paraguay y Syngenta. Hoy con un súper invitado, el profesor, el ingeniero agrónomo Jerónimo Ortiz, del sur del país, nos viene a visitar hoy, nos trajo el frío. Hoy queremos hablar un poco sobre el manejo de malezas. El profe, con toda su experiencia, conociendo la región de Paraguay, mejor dicho, conocedores de todos los suelos de nuestro país. Entonces, profe, la idea hoy es intercambiar un poco de ideas, hablar de manejos y, bueno, primeramente te invito a que te presentes para que nuestra audiencia pueda conocerte un poco mejor. Bueno, buen día, un placer estar con ustedes, compartir con la audiencia al respecto de lo que respecta a maleza se refiere. Y para mí es un gusto estar acá y compartir lo que bien vos lo había dicho en cuanto a la problemática de maleza en todas las regiones ojeras del Paraguay, lo que respecta a la región oriental del país. Vale, profe, muchísimas gracias. Y bueno, para toda esta entrevista le quiero invitar a un compañero de trabajo que también es conocedor en el tema de herbicidas y malezas dentro de Syngenta, el ingeniero agrónomo José Arzamendia, que es de TM, tiene vasta experiencia también dentro de Syngenta, así que le invito a José que pueda pasar para continuar con la entrevista hoy con nuestro invitado. Muchas gracias, profe, bienvenido a nuestro podcast y bueno, siéntanse a gusto en este episodio. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Francieli, por la invitación también para poder un poco conversar sobre esta situación, sobre la principal problemática o unas de las principales problemáticas, ¿verdad, ingeniero? Que sería el control de malezas a nivel regional. Bueno, ingeniero, para iniciar un poco me gustaría hacerte la primera consulta para hablar un poco de historia, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos, muchos de nosotros, me incluyo, somos el famoso ingeniero de glifosato. Pero antes del glifosato teníamos un sistema de manejo, luego llegó el glifosato, cambió ese manejo y actualmente, de 5 años atrás a hoy, eso volvió a cambiar. ¿Podrías darnos una breve reseña de eso, ingeniero? Claro, por supuesto. Ustedes son de la era del glifosato, yo afortunadamente puedo decirlo que fui antes de esa, y ya teníamos la problemática de maleza, lógicamente que eran otras especies. El sistema de siembra también era diferente porque nos manejábamos con el sistema de siembra convencional, que consistía en preparar la tierra con disco, se incorporaban los herbicidas, ya se usaban muchísimo los herbicidas preemergentes en esa época, para el banco de semilla. Lógicamente después con la incorporación del sistema de siembra directa, eso cambió radicalmente. Nos enfocamos a lo que es los productos postemergentes y en el punto específico con el glifosato, que sigue siendo una herramienta muy importante, pero en ese momento era la solución de todas las problemáticas en cuanto a maleza se refiere. Lógicamente y desafortunadamente, y como en la biología todo es tan dinámica, no solamente sucede con la maleza, hace 5 años atrás empezaron a aparecer nuevamente los problemas de resistencia. En el caso específico de 4 malezas que infestan prácticamente toda la zona sojera del país, me estoy refiriendo al caruru, el amaranto, también me estoy refiriendo al capiunao o picao preto, como quiera llamarlo, también está el amargoso o capipororó y la lecherita o leiteiro, como lo quieran denominar. Y hablando de resistencia que se ha puesto de moda en las malezas, principalmente en los últimos años, ¿cuáles hoy serían las principales malezas ya confirmadas por resistencia y o tolerantes a los herbicidas existentes hoy? Bueno, podríamos dividir en 2 segmentos, digamos. Están las malezas que son tolerantes, en el caso específico de la comelina o Santa Lucía, como lo decimos nosotros. Es una maleza bastante tolerante prácticamente a todos los herbicidas por su característica morfológica y biológica propiamente, ¿verdad? Después tenemos los casos de resistencia ya confirmados. Puedo decir, afortunadamente, Paraguay hoy
tiene poquísimos casos de resistencia comparado con Brasil, que está por encima de 150 especies resistentes, Australia habla más de 300 y Estados Unidos más de 200 especies resistentes a diferentes tipos de herbicidas. Nosotros en Paraguay hoy tenemos casos puntuales y a la que nos convoca generalmente hoy en día para intercambiar experiencias y conocimientos con los productores. Tenemos en el caso del glifosato, que es el más generalizado. Hoy en Paraguay está confirmado tener resistencia de 2 tipos de coniza, que son la buba, que son resistentes al glifosato. Tenemos 2 tipos de videns o capiuná, que también son resistentes al glifosato. Después también está la Digitaria insulari, que es el capí pororó o capín amargoso, que también es resistente al glifosato. Y por último tenemos la lecherita, que en este caso puntual sí es resistente a 2 tipos de herbicida, que es al glifosato propiamente y a todas las líneas de las imidazolinonas. ¿Y cómo esto impacta en la producción, principalmente sojera, ingeniero? Toda maleza que esté presente en un cultivo siempre impacta en forma negativa y en forma muy significativa. La primera, en la que normalmente nos impacta mucho y no le damos muchas veces la importancia a priori, es el tema de la incidencia en la reducción de la productividad en cuanto a rendimiento en kilogramos por hectárea, por efecto de competencia. Y esa competencia puede ser por varios factores, pero una de las más importantes, en caso de haya déficit de agua, es por agua. También es por espacio y sobre todas las cosas por fertilizante. Pero por la capacidad, por la rusticidad y por la sobrevivencia natural que tienen que tener las malezas, siempre son muy competitivas. Ese es desde el punto de vista de productividad. Eso también tiene sus consecuencias posteriores, que es en el momento de la cosecha, uno cosecha con cuerpo extraño, que también tiene una incidencia en la humedad del grano. Y cuando el productor va a comercializar, esa producción tiene reducción en la productividad por competencia, descuento en los hilos por humedad y también por presencia de cuerpo extraño, y también está por el tema del costo, porque estamos tan acostumbrados en invertir siempre en glifosato, ahora tenemos que invertir en combinaciones de herbicidas, que yo siempre digo que si las cosas se manejan bien es una inversión y no un gasto. Excelente, ingeniero. Es muy importante destacar entonces también los cuerpos extraños, que tal vez muchas veces eso no llevamos en cuenta. Y ya yendo a las estrategias de control de estas malezas, en los últimos años, Syngenta, nosotros como Syngenta hemos llevado al mercado una nueva estrategia de control de malezas, que es el manejo anticipado de malezas o de controlar las malezas de barbecho largo. En esta época, actualmente estamos en plena cosecha de maíz, muchos están saliendo de cosechas de sorgo, entre otros cultivos. Y estamos en un barbecho aproximadamente de 60 a 70 días hasta que lleguemos a la siembra del cultivo de soja. ¿Y cuáles serían las estrategias o qué podemos hacer nosotros como técnicos y productores para poder evitar que queden esas malezas en ese periodo libre sin un cultivo, ingeniero? Bien, vos lo dijiste, el tema de barbecho. Barbecho, su significado simple, es el espacio de tiempo que existe entre una cosecha y el próximo cultivo. Como bien también lo clasificaste, nosotros tenemos en Paraguay 2 tipos de barbecho, que es el barbecho largo y el barbecho corto. El barbecho largo nos permite trabajar en forma holgada, organizada, pausado y hacer aplicaciones de calidad. Además, nos permite combinar productos o herbicidas que controlen las malezas que están presentes y también te ayudan a disminuir la intensidad o la carga de banco de semilla, que es fundamental. Eso es lo que te permite un barbecho largo. Y en ese efecto, Syngenta tiene una propuesta, como bien vos lo dijiste, que es una combinación de 3 productos, prácticamente 4 porque viene un producto formulado que nos permite tener diferentes tipos de acciones, de modo de acción que nos reduce cualquier riesgo de resistencia. Entonces, por eso el Filler Fear es una opción válida que te permite controlar las malezas que están presentes y también ya ayudarte en lo que es o reducir la carga de banco de semilla. En tanto que con los barbechos cortos necesariamente tenemos periodos más cortos,
por lo que nosotros denominamos periodo de carencia. Sabemos que el Filarfir tiene un periodo de carencia, como bien vos lo dijiste. En un tiempo de 60 días, vos tenés 45 días de tiempo de precaución. Entonces, entre la cosecha, la aplicación y la siembra del cultivo sucesivo, en este caso específico de la soja, necesariamente tenemos que esperar un periodo de carencia o de precaución, como lo dicen, de 45 días. ¿Y qué, ingeniero, usted destacaría de este manejo anticipado comparando a otro manejo? Hablando siempre de manejo químico. Como bien vos lo dijiste, ¿verdad? En los tratamientos anticipados, las desecaciones anticipadas en barbecho largo, tenemos la combinación de 4 productos de diferentes modos de acción que nos reduce cualquier riesgo de inducir a la resistencia específicamente. En este caso tenemos los glifosatos en mezcla con un hormonal, luego el Filarfir, que está compuesto por 2 herbicidas, que es la atracina más el mesotrione. Entonces eso nos permite tener un espectro amplio en cuanto a control se refiere. Entonces, lo importante para destacar de este manejo sería que estamos controlando las malezas en sus tamaños iniciales, o sea, cuando son pequeñas, y estamos ya evitando de esa forma que absorban ya nutrientes, humedad del suelo, que después serían importantes para el cultivo. Y lo más importante sería el control del flujo de germinación de malezas durante ese periodo, que es muy importante para llegar a una siembra libre de malezas, a una cama limpia para el momento de la siembra del cultivo de soja. Bueno, ingeniero, ahora llegamos a la siembra de soja y lo que siempre uno consulta con respecto a los preemergentes, que es muy importante, o sea que hoy en día ya tenemos que tener en cuenta o llevar eso al campo ya básicamente como primordial, el uso de preemergentes. ¿Y cuáles hoy son los principales preemergentes que el productor está utilizando? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que llevar en cuenta para elegir un buen preemergente? ¿Cuáles serían la mejor estrategia para poder elegir el mejor preemergente para el banco de semilla? Yendo a lo que es el tema preemergente, puedo decir en forma afortunada tenemos varias opciones, ¿verdad? Pero lo que el productor generalmente busca con un preemergente es que sea eficiente para controlar las malezas problemas que infestan sus parcelas. El otro, que sea, digamos, inocuo al cultivo que va a plantar en ese momento y también en los cultivos sucesivos. Eso es lo que tiene que tener, digamos, la característica de un herbicida y lógicamente que sea económicamente viable. Eso es categórico. Entonces lo que buscamos es que tenga una persistencia necesaria para controlar el flujo de germinaciones, porque una característica propia de la maleza, que no sucede con los cultivos, es que las malezas tienen flujos de germinaciones, es decir, un proceso de germinación continua. Y eso se logra con los preemergentes, que por lo general, la mayoría, tienen periodos de residualidad interesantes, que varía de acuerdo, lógicamente, a las condiciones ambientales y a las condiciones de suelo. Bueno, excelente, ingeniero. Y ¿qué tengo que llevar en cuenta, ingeniero? ¿Qué es lo principal que tengo que llevar en cuenta para elegir el mejor preemergente que realmente se destaque a las problemáticas que yo estoy teniendo? Porque sabemos que muchas veces en el campo un productor no tiene una sola maleza. Tal vez tiene 3, 4, 5 y dentro de eso hay una que se destaca más y que es la de más difícil control. Y para esa situación, ¿qué tengo que tener en cuenta? Definitivamente es el espectro de control, la eficiencia, porque hay que diferenciar lo que es control y lo que es supresión. El productor necesita control y lógicamente eso, el espectro de control es fundamental. Así bien como vos lo dijiste, nunca tenemos una sola maleza, pero siempre una o dos son las más influyentes, digamos. Entonces, ¿qué pasa? También tienen que ser compatibles, porque no todos los herbicidas controlan todas las malezas. Sinergia. Entonces, hay que buscar que sean compatibles y que esa compatibilidad también se transforme en un sinergismo, es decir, una ayuda mutua. Uno ve que hay mejor performance en el control. Y eso es categórico, es lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? En el sentido, por ejemplo, por eso muchas veces hoy día vienen productos formulados ya de
uno o dos principios activos, inclusive 3, que te permite espectro de control amplio y un efecto de sinergismo, que es lo que le va a dar tranquilidad al productor. Y otra característica importante que tenemos que tener en cuenta es la selectividad del preemergente. Claro, habíamos hablado por eso al respecto anteriormente cuando hablamos de un herbicida. 2 factores importantes: la selectividad para el cultivo inmediato, inclusive también para el cultivo de rotación, porque como bien lo dijimos, que los productos tienen una vida útil en el suelo, ¿verdad? Que le llamamos nosotros residualidad, que es muy diferente a persistencia. Residualidad que tiene acción herbicida en el suelo. Y eso, si uno no lo controla o abusa con la dosis, como muchas veces hemos cometido, eso puede ser negativo para el cultivo inmediato y también para el cultivo de rotación. Así mismo. No, es muy importante entonces destacar básicamente 4 puntos muy importantes para elegir el preemergente. Entonces sería, en primer lugar, que sea de amplio espectro, en primer lugar. En segundo, la selectividad. Además de eso, el carry over, o sea, que tenemos que tener en cuenta la carencia para el cultivo siguiente, y otros aspectos que sería como la volatilidad, que también es muy importante para poder elegir el mejor preemergente. Quiero interrumpirte ahí un ratito, si me permitís, sí. José. Me parece muy importante tu observación, porque yo había odiado el tema de la deriva, que es un aspecto muy importante y con muchas limitaciones hoy en día. Como dije yo hace rato, en un producto no solo un herbicida debe ser eficiente, también tiene que ser inocuo para el cultivo, para el ambiente y para la sociedad. De nada me sirve un producto altamente eficiente, pero que yo tenga un conflicto social y un conflicto ambiental. Entonces, eso es categóricamente importante. Excelente. Gracias por la acotación, ingeniero. Y siguiendo un poco con las malezas, en los últimos años hay una maleza que ha crecido bastante y que sabemos que es resistente al glifosato, entre otros herbicidas, que es el Videns, o comúnmente conocido como Picao o Capiiuna en nuestro idioma. ¿Qué podemos mencionar de esta maleza? ¿Cómo lo podemos controlar de la mejor forma? ¿Qué estrategias podemos tener con esta maleza, ingeniero? Mira, a mí me llamó mucho, y no solamente a mí, sino muchos productores, colegas también me comentaron el fenómeno de la Videns, ¿verdad? Ya sea en ambas especies, porque tenemos 2 especies para no confundirnos, ¿verdad? Los 2 son resistentes al glifosato, pero esta característica esta maleza tiene, que es de muy fácil distribución y las semillas son altamente viables, impresionantes. Nosotros en los ensayos que hacemos en invernadero sembramos esto y en 3-4 días ya está la maleza ya, digamos, prácticamente emergiendo, ¿verdad? Entonces nos llama mucho la atención y es importante. Según la literatura, tampoco eso es muy difícil de contar, hay plantas que dependiendo del estado de desarrollo te puede generar hasta 3.000 semillas por planta. Y lo más llamativo de esta especie es que antes se lo consideraba solamente como maleza de verano y hoy constituye como problema en cultivo de verano y en cultivo de invierno. Hoy se habla de control de Videns específicamente en el cultivo de trigo, cosa que antes no sucedía. Y lo más llamativo es que la especie puede generar 3, 4, hasta 5 generaciones en el año. Y por más pequeñas que sean las plantas, generan semillas y esas semillas son altamente viables. O sea, hoy lo que tenemos que buscar una estrategia buena para el control de esta maleza es entonces no solamente enfocarnos o pensar qué voy a usar en el cultivo de soja, sino ya teniendo en cuenta que se ha vuelto invierno, verano, ¿qué yo puedo hacer ya en el cultivo anterior? O sea, en este caso puede ser maíz o el cultivo de trigo. ¿Qué estrategia, o sea, qué manejo, qué químicos yo puedo realizar para el control de esta maleza? Y no solamente pensar en el cultivo de soja, que es lo que siempre estamos teniendo en cuenta. Entonces, eso hay que tener en cuenta para el manejo de esta maleza. Categóricamente sucede eso en el ambiente. Uno se mueve de acuerdo a la problemática que uno tiene. Hoy el productor tiene su programa de control de Videns en el cultivo de trigo, que son varias opciones, ¿verdad? Solamente en ese periodo de trigo siempre hay que tener el estado vegetativo del trigo, el estado fenológico, porque es muy importante. Yo siempre estoy recomendando, los hormonales son una de las alternativas, pero siempre respetando el periodo de macollaje pleno del
del trigo. Entonces eso te ayuda a no retroalimentar tu banco de semillas. Tener un buen plan de manejo para el maíz, para también, porque hay alternativas muy válidas para controlar videns en maíz, y lógicamente la soja, que es la que más nos estaba preocupando, pero afortunadamente hoy tenemos herramientas para poder tener un eficiente control al respecto. Y bueno, pasando a otra especie, el Amaranthus. ¿Qué nos puedes comentar del Amaranthus, ingeniero? El Amaranthus tiene dos características fundamentales que asustan. Uno es la cantidad de semilla que genera por especie. Otro es la agresividad que tiene esta maleza desde el punto de vista competitivo, porque tiene un desarrollo vegetativo impresionante, rápido, fulminante. Entonces eso. Y agregaría un aspecto más, es la densidad, que es consecuencia de la cantidad de semilla que genera cada planta. Según la literatura y los estudiosos de botánica hablan de que pueden generar de 100.000 a 600.000 semillas por planta. Imagínate vos que eso tengan una viabilidad o un porcentaje de germinación del 10%, nomás ponerle. Y además, las semillas de las malezas tienen la particularidad que tienen una dormencia larguísima, que cuando vos le das las condiciones, ellas van a aparecer. Y es una maleza que podemos encontrar también, comparando un poco al videns, en invierno, verano, o más se destaca en un periodo específico el Amaranthus. Yo el Amaranthus clasificaría más estacionario, más de verano, pero con una agresividad terrible. Con una agresividad terrible, eso es categórico. ¿Ok? Entonces, pero tenemos herramientas muy eficientes en el control de ella. Entonces, no es que no me preocupe, claro que me preocupa, claro. Porque no solamente la herramienta vale, sino todo el acompañamiento. Acá es un manejo integrado. Yo puedo tener una hermosa, una herramienta, un herbicida, conjuntos de herbicidas, pero si yo no lo acompaño eso con una buena tecnología, con un buen momento de aplicación, con una dosis correcta, eso tampoco se vuelve, digamos, inútil, en el sentido de que no te va a manifestar todo el potencial. Así mismo. Y de hecho, no tenemos el tiempo para hablar de todas las malezas, pero me gustaría destacar dos más, si podemos destacar algunos puntos importantes, que sería la euforbia y la conmelina. ¿Qué podemos destacar de estas dos especies? En el caso de euforbia heterofilia, en el caso de la lecherita, tengo que resaltar una cosa. El primer caso de resistencia de lecherita en Paraguay, y podría decir en Sudamérica, se produjo en Paraguay, con la imidazolinona, eso hace más de 30 años. Y ahora tenemos resistencia al glifosato, es decir, tenemos una resistencia múltiple. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta maleza, tenemos que ser eficientes en el manejo y en el control. Entonces, tenemos esa resistencia y tenemos que tener cuidado en la elección de las alternativas para ir usando y haciendo rotación de herbicida para no, digamos, inducir a la resistencia de esta especie. También una especie muy densa, también genera daño gravísimo en cuanto a la calidad de la cosecha por el látex que libera en el momento de la cosecha. Yo hemos encontrado densidades, aunque ustedes no lo crean y la gente tampoco va a creer, encontramos densidades de 800 a 1000 plantas por metro cuadrado en abril. Imagínate vos, cuando ya estaríamos pensando que la densidad hubiera sido más baja. Y en cuanto a la conmelina, sí es una maleza preocupante. Tenemos herramientas muy buenas, se maneja muy bien, pero tenemos que ser oportunos, es decir, hacer el control en el momento oportuno antes que el cultivo, antes que se instale en la parcela. Porque si yo fracaso en la conmelina, en la desecación, ese dolor de cabeza y esa consecuencia va a tener incidencias negativas hasta la cosecha, inclusive puedo perder parte de la producción por la alta densidad de la misma y por la capacidad competitiva que tiene. No es hasta hoy por lo menos yo no tengo registrado como una maleza resistente, pero sí como una maleza tolerante por su característica morfológica. Tiene la particularidad que tiene la hoja cerosa, poca área foliar en el momento de la desecación, tiene una reserva impresionante, los tallos son cerosos, glabros, sin pelo, no hay absorción, entonces necesariamente tiene que ser por la hoja. Y la hoja después de una cosecha que viene después de la desecación, generalmente están lastimadas físicamente y eso hace que el producto muchas veces penetre, pero no pueda traslocarse a su sitio de acción donde él va a manifestar su efecto
de mortandad sobre esa especie. Excelente. O sea, es muy importante tener en cuenta entonces el follaje en el momento de la aplicación de un herbicida. Quiero Y- agregar algo antes Sí. que me interrumpa en ese aspecto muy importante, porque creo que valió la pena. Hace poco realizamos con ustedes esa gira por todo el Paraguay, de toda la zona sojera, y después de la cosecha del maíz al norte, solamente prácticamente había la especie, era comelina, ¿verdad? Sí, así mismo. Imagínate, eso estábamos en el mes de junio, mayo-junio. Y si nosotros dejamos eso, no lo trabajamos durante todo este periodo de barbecho, vamos a tener un desarrollo vegetativo impresionante, porque se va a estar creciendo solo. Por eso el manejo es fundamental. Excelente, ingeniero. Bueno, y por ahí si nos está escapando a nosotros alguna especie o algo que vos ves que se viene, que se está complicando para el manejo, alguna especie de maleza, ingeniero, por ahí si no podés de repente abrir un poco la mente o principalmente para los productores. Mira, yo creo que el productor hoy tiene que tener en cuenta esta maleza aparte de lo que ya tenemos. ¿Hay alguna especie que de repente podemos destacar? Miren, uno se informa a nivel nacional y también recoge experiencias internacionales. Ojalá que nunca los problemas de afuera no nos vengan a invadir a nosotros, eso es lo importante. Imagínate, tuve la oportunidad de contactar con colegas del exterior, participar en unas actividades con ellos. Tanto la gente del Brasil está muy preocupado hoy con lo que es la leucina índica, que es una gramínea que acá en Paraguay siempre existió, nunca le dimos la importancia que se merece y hoy está constituyendo ya problemas en algunas regiones. Entonces, el leucina índica es una de las potencialmente problemáticas. La otra, el tepuixá corredor, Borreria verticillata, ¿verdad? Es de la familia del hiperupá, que es más conocido, pero también una maleza de muy difícil control y hay que tenerlo con mucho cuidado. Entonces, son malezas que hay que estar observándole con cuidado. No, excelente. Siempre es importante destacar esto porque tal vez nosotros veamos esto en nuestro campo, el productor ve en su campo, pero como que ve, no sé, una o dos plantitas ahí en el campo, no le da esa importancia, pero que futuramente puede ser una problemática muy importante para el productor. Bueno, ahora me gustaría destacar, ya tenemos las malezas, las principales malezas que estábamos comentando. Ahora, con los químicos, ¿cómo yo puedo atacar estas malezas para el control? Tenemos los postemergentes en el manejo anticipado y tenemos los preemergentes para el banco de semillas. O sea, el famoso atacar por aire y por tierra. Y me gustaría que comentes, porque has hecho varios trabajos para nosotros justamente sobre el filafir para el control de estas especies y del preemergente EDUS para el control de estas problemáticas. ¿Qué nos puede destacar, ingeniero, tanto el manejo anticipado con el filafir y con el EDUS en el control de estas especies que estuvimos citando? Entre ellos también, tal vez no mencionamos, pero la coniza, que también siempre está ahí, pero también si nos puedes dar algunos beneficios de estos manejos para estas especies, lo que vos viste en tus trabajos hechos con estos productos. Bueno, generalmente cuando hablamos, por eso hablamos un manejo integrado de maleza, que abarca un periodo antes de la siembra, después el control cultural durante el desarrollo del cultivo, que tenemos dos etapas muy diferentes, que es la preemergencia y la posemergencia, inclusive precosecha. Entonces, todo ese proceso es un conjunto de manejo que estamos haciendo y a eso lo denominamos manejo integrado de maleza, donde incluimos todas las herramientas posibles para el control de las especies dañinas de maleza. Cuando me refiero a la desecación, no hicimos hincapié a la coniza, no porque no sea una maleza importante, es una maleza muy importante, además resistente al glifosato, pero tiene una particularidad que hoy yo percibo y siento que el productor lo maneja muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de desecación, y me refiero en este caso específico, cuando estamos hablando con el filafir, con esa triple mezcla, más un aceite metilado de soja que lo podamos agregar, tenemos una eficiencia altamente eficiente. Eso lo hemos comprobado en los ensayos que hemos hecho, ¿verdad? Y que fueron avalados en muchos casos, inclusive por productores que también lo hicieron a nivel de campo. Entonces, tenemos esa eficiencia. Cuando estamos hablando de filafir en mezcla con glifosato 2,4-D,
más el aceite metilado de soja, estamos hablando de esas malezas especies de desecación, que generalmente son Conizas, Santa Lucía, Uperupá o Poaya Branca, como quiera llamarlo. Lógicamente a esos aspectos, a esas malezas, lógicamente después están los complementos, puede haber capiuná, puede haber lecherita, puede haber otras especies, pero las más importantes son esas. En ese aspecto, con esa triple mezcla, estamos manejando con un nivel de control satisfactorio. Cuando me refiero a la parte de preemergencia, en el caso puntual del EDUS, que sabemos que es la combinación de dos productos, que es el S-metolacloro, ¿verdad? Y el fomesafen, son dos productos de antaño, que de mucho uso en Paraguay, pero hay que hacer una aclaración muy importante en este aspecto, que el EDUS es un producto formulado de fábrica. Eso no garantiza una buena distribución, una buena estabilidad. No sería la misma cosa que hacer una mezcla de tanque de ambos productos por separado. Por eso es importante hablar de EDUS como producto formulado. Es un producto altamente eficiente, lógicamente, y tiene una característica muy importante, de riesgo de fitotoxicidad muy bajo, prácticamente nulo. Yo por lo menos no he registrado hasta ahora sintomatología de fitotoxicidad en los ensayos que he realizado, tampoco he escuchado, digamos, reclamos a nivel de productores, ¿verdad? Lo cual me da una garantía de poder recomendarlo con propiedad al respecto. Y tampoco se manifestó problema de deriva, que es un aspecto muy importante que estábamos mencionando anteriormente. Y el EDUS, lo importante siempre es cuándo aplicar. Acá no es que yo voy a aplicar de acuerdo a mi criterio o de acuerdo a la oportunidad que yo genere. Para eso está el prospecto, para eso están las orientaciones técnicas de la gente que trabaja con eso. El producto se recomienda en preemergencia, es decir, antes de la emergencia de la maleza y antes de la emergencia del cultivo. Eso es fundamental. Hay gente que hace ya, digamos, una aplicación anticipada, que es una opción válida, pero tiene ciertas limitaciones, que no hay que tener cobertura de verde más del 10 o 20%. Lo ideal, lo recomendado, es sembrar y aplicar lo más próximo posible a la siembra. ¿Por qué razón? Uno, que no tenés cobertura verde. Después, el productor generalmente siembra cuando hay humedad del suelo, que es un aspecto fundamental para que los herbicidas preemergentes puedan actuar con eficiencia. Eso justamente te quería consultar, ingeniero, con respecto a la humedad de suelo para los preemergentes. Porque sabemos que muchas veces se realizan siembras en seco. Tiene pronóstico de lluvia, estamos seguros de que va a llover, entonces se siembra. Y en ese caso, ingeniero, ¿es mejor esperar una lluvia para la aplicación o igual aplico para poder tener la mejor eficiencia de mi preemergente? Mira, hay situaciones en las cuales el técnico, digamos, no puede tener una certeza absoluta de lo que va a pasar. Porque siempre me preguntan muchas veces en forma jocosa, yo les respondo en ese aspecto, que no puedo predecir cosas que van a suceder en una situación biológica, porque esto es biología. El tema es lo siguiente: yo necesito humedad del suelo para que el producto se disuelva y se movilice dentro del suelo. Por eso dije en un principio, el productor generalmente siembra cuando hay humedad en el suelo. Sucede lo que vos decís, es muy difícil de predecir o de, digamos, cuantificar la deficiencia que vas a tener. Sería una utopía decirte que vas a perder el 10 o el 20%, porque va a depender cuántos días después de la aplicación llovió, qué volumen llovió. Eso es importante tener en cuenta porque si no se complican las cosas. Yo diría, siempre y cuando llueva la semana siguiente de la aplicación, tenés una garantía de que vas a tener eficiencia en tu control. Si pasa 10, 15 días, no sabría decirte cuantitativamente cuánto perdería, pero sí de que va a tener el riesgo de una deficiencia en ese aspecto. Excelente. Y ingeniero, bueno, ya sembramos, ya aplicamos el preemergente y empieza a germinar mi soja y también detrás germinan algunas malezas. Sabemos que los preemergentes no es que te van a controlar el 100% de las semillas o del banco de semillas, siempre vamos a tener germinación.
Y la pregunta, hoy en día, ¿cuántos herbicidas tenemos para el manejo post-emergente de malezas? ¿Y cuáles serían así la estrategia que tenemos que tener en cuenta también hoy en día para eso, ingeniero? Esa pregunta yo quería hacerte a vos, no te adelantaste a mí. Ok, no hay ningún problema. La gente muchas veces usa un preemergente en el campo. Hay emergencia, pero hay que entender que esa emergencia puede suceder por varios factores. Una puede ser puede ser por varios factores. Una de ellas puede ser una mala aplicación, una subdosis, lo que quiera. Pero vamos, hipotéticamente, hice una buena aplicación, una dosis. ¿Por qué hay germinaciones o escapes? Que es lo que llamamos. El escape muchas veces hay que tener en cuenta la densidad de tu banco de semilla. Como les comenté, tenemos plantas, 500, 600, 800, 1000 plantas por metro cuadrado. En la literatura y en los trabajos científicos, 91% de control es excelente. Y ahí yo te haría la pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Cuánto tengo? ¿Qué alternativa tengo? Lastimosamente no lleno la mano contando las alternativas. El glifosato es excelente producto, pero estoy seriamente limitado por el problema de resistencia. En este caso me queda el fomesafen, que es una de las opciones. Pero hay que tener en cuenta, muchas veces la gente dice, y como hablamos en un principio, están los flujos de germinación, voy a esperar que germine la mayor cantidad posible. Si yo no usara un preemergente, estaría en serias condiciones de hacer la aplicación la brevedad posible. Si yo uso un preemergente, tengo, digamos, un espacio mayor de tiempo, el flujo no es tan apretado, no es tan continuo, entonces yo puedo especular con el tamaño, porque los postemergentes tienen sus exigencias fundamentales. Uno es el tamaño de la maleza en el momento de la aplicación, que generalmente oscila entre 2 a 4 hojas, dependiendo de la especie. ¿Ok? Y el otro, no es que yo voy a solucionar eso aumentando la dosis, porque alguna vez decimos eso, no, yo le voy a poner un poquitito más. No, craso error. Tampoco te garantiza la eficiencia en el control y tener un serio riesgo de fitotoxicidad más acentuado sobre tu cultivo. No, entonces, excelente. Las alternativas, compañeros, prácticamente hoy estaríamos con una o dos opciones. Desde el punto de vista de maleza de hoja ancha. En el caso de las gramíneas, sí tengo mayores alternativas. Más opciones, sí. Okay, por eso es importante. Y por eso en la preemergencia se recomendar de acuerdo al espectro de control, que te controle maleza de hoja ancha, en este caso carurú, capiuná y lecherita, y el capipororó, que es la más agresiva. Entonces combinamos esto y tenemos un espectro de control amplio. Excelente, ingeniero. Y bueno, para salir un poco de lo químico también y hablar también sobre otros aspectos, ¿verdad? ¿Qué podemos destacar también? ¿Qué otra estrategia podemos tomar o realizar para el control de malezas del banco de semilla? ¿Qué podemos decir de la rotación de cultivo, del uso de cobertura? Que también es importante destacar, porque sabemos que tal vez con el químico no vamos a solucionar todo. Es importante destacar que tenemos que tener un manejo integral de malezas. Bien lo dijiste, manejo integral. Para mí, hablando en serio, sinceramente mirando así el ambiente, los abonos verdes, ¿verdad? Los de servicio, como le dicen hoy en día, para mí son herbicidas biológicos excelentes. ¿Por qué? Porque no permite la germinación de las malezas, pero tampoco impide en forma permanente, ¿verdad? Siempre hay que hacer un manejo. Por eso los abonos verdes ayudan y ayudan mucho. Ayudan muchísimo. Uno, te va reduciendo la retroalimentación de tu parcela, y otro, lógicamente, mantiene buena la humedad. Solamente que hay que hacerle un manejo, porque tenemos que saber en qué momento aplicar. Primero tenemos que hacer un buen manejo desde el punto de vista de rotación para generar una buena cama de siembra y ahí entrar con las alternativas preemergentes. Eso es categórico. No hay que, digamos, estacionar las acciones. Una buena densidad de cobertura verde, una buena desecación de la misma, y ahí trabajar sobre el banco de semilla para el cultivo sucesivo. Eso es categórico. Y la rotación de cultivo, fantástico. La rotación de cultivo de dos puntos de vista. Uno por el cultivo mismo en sí y el otro también por la rotación que nos va a exigir en cuanto a herbicidas de diferentes mecanismos de acción, donde estaríamos reduciendo cualquier riesgo de resistencia. Excelente, ingeniero. Y para ir cerrando, si podés
darnos algunos consejos, principalmente a los productores, para un cierre, si nos puedes destacar algo, principalmente algunos consejos para los productores, para el manejo de malezas. Lo que estoy insistiendo mucho con la gente es lo siguiente: lastimosamente los herbicidas, por su característica propia, ¿verdad?, hace que nosotros perdamos, digamos, poder, como le llamamos. No es que voy a hacer como yo quiero, ni cuando yo quiero. El herbicida y las malezas, por su característica, yo me tengo que ajustar a ello y tengo que hacer las aplicaciones y la calidad de la aplicación en cuanto a momento, dosis, de acuerdo a la exigencia que requiere la maleza y la que te da el herbicida. Eso es fundamental. Y no, digamos, restarle importancia a las nuevas especies que van apareciendo. Porque muchas veces decimos, no, hubo un error de aplicación. No. Así muchas veces dejamos primero que la resistencia nos invada para poder tomar una reacción. Sucede mucho. Eso sucedió históricamente y espero que no vuelva a suceder al respecto. Bueno, excelente, ingeniero. Y bueno, para ir cerrando este quinto episodio de Sinergia Agro, me gustaría destacar una vez más, hoy nosotros como Syngenta, la estrategia de control que tenemos para las malezas. En primer lugar, el manejo anticipado de malezas con el Filafir, que es un herbicida que nosotros empezamos a trabajar hace 2 años, esta estrategia de control de malezas como Syngenta, en donde destacamos principalmente que tenemos que trabajar en aquellas áreas donde estamos con 45, 60, 70 días para la siembra del cultivo de soja. Y algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Mezclar el Filafir o aplicar junto con la mezcla con un glifosato y con un auxínico. Es muy importante esta triple mezcla, como ya lo destacó el ingeniero. La dosis del Filafir, entre 1 litro a 1,5 litros, es la dosis que nosotros estamos recomendando para el manejo anticipado de maleza. De ahí que nuestra pallada ya sea de maíz, de sorgo, esté bien bajo, ¿verdad? Para que no tengamos ese efecto paraguas. Que haya humedad, también es importante que haya por lo menos un poco de humedad para el momento de la aplicación. Y algo que importante es esperar o darle esos 45 días a la aplicación para la siembra del cultivo de soja y tener por lo menos 1 o 2 lluvias antes de la siembra de soja. Eso es muy importante destacar para este manejo anticipado, que es una innovación que Syngenta trae para el productor y evitar principalmente el flujo de germinación de malezas y podemos llegar a una siembra libre de malezas. Y por último, destacar un poco lo que sería nuestro EDUS, que es nuestro preemergente. Ya hablamos de que es de amplio espectro, es muy selectivo para el cultivo, muy difícil de que tengamos fitotoxicidad para el cultivo de soja. Otro aspecto es que es el carry over, no tenemos problemas para el cultivo subsiguiente que viene después de la soja. Y lo más importante también, la poca deriva, o sea, nulamente de deriva, no tenemos deriva. Entonces, algunos aspectos que tenemos con este preemergente. Vamos a estar controlando malezas de hojas anchas y hojas finas. O sea, es de amplio espectro que nosotros lo destacamos. ¿Y por qué es importante esto? Principalmente para el manejo de aquellas malezas de difícil control o resistente. Ya lo destacó el ingeniero Ortiz, que tenemos pocas opciones como post-emergente. Entonces, en ese aspecto nosotros vamos a estar anticipándonos a las malezas y vamos a estar ganando la carrera ya desde el inicio, ya evitando la germinación de estas malezas. Y bueno, entonces esto sería todo por este episodio. Le invitamos a que siempre participen, a que siempre estén atentos a las redes sociales del AR de Syngenta para que puedan participar o mirar nuestros episodios en donde siempre tenemos un especialista en que nos da muchas buenas nuevas informaciones que es muy importante tener siempre a mano para poder tener una buena rentabilidad en el cultivo de soja. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.